La atención mundial tiene que ver con esta propuesta, lo que se ha llamado el acuerdo. Inicialmente eran 28 puntos, ahora se habla de un acuerdo de 20 puntos para intentar alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. El domingo hubo una reunión entre el presidente Donald Trump, que recibió allí en su residencia particular de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, al presidente Volodymyr Zelensky. En tanto eso ocurría, Vladimir Putin mandó 500 drones sobre la capital de Ucrania, Kiev, en un ataque como intentando decir, aquí estoy. Para conversar acerca de cómo está mirando Ucrania este acuerdo, cuáles son los ítems a tener en consideración, hemos invitado al embajador de Ucrania acreditado en Chile, el embajador Yuri Yudny. Embajador, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido al Mundo Hoy. Muchas gracias por invitarme, Leonardo. ¿Qué es esta guerra? ¿Qué significa para un diplomático como usted este conflicto con Rusia? Es terrible. O sea, tenemos parientes en Ucrania. Todas las mañanas me despierto leyendo las noticias. Si hubo más destrucciones, más muertes, más llegadas de misiles aéreos, etc. O sea, queremos que termine cuanto antes esa guerra, porque ha sido mucho sufrimiento, muchas pérdidas para el pueblo ucraniano y no fuimos atacados, fuimos agredidos. No fuimos nosotros quienes atacamos a Rusia. Así que queremos que termine cuanto antes. Ahora, hoy, cuando ya han pasado casi 5 años desde el inicio de ese 24 de febrero del año 2022, cuando se produce la invasión de Rusia a Ucrania, se decía, esto va a ser 72 horas. 60.000 efectivos rusos estaban rodeando la capital. ¿Por qué los rusos no se pudieron tomar la capital en las 72 horas que había planificado Putin? Porque tuvieron un miscálculo, no contaron con la resistencia del pueblo ucraniano, no contaron con la resistencia de las Fuerzas Armadas. No solamente Fuerzas Armadas, todo el pueblo se levantó para hacer frente a los invasores rusos. Y miscalcularon entonces el poderío ucraniano, pensaban que realmente lo iban a tomar y no lograron. Ucrania hizo unas operaciones muy brillantes cerca de Kiev, cortando la columna en varias partes, destruyendo esa columna que avanzaba sobre Kiev. Y eso fue el inicio del retroceso, digamos, de Rusia. 60.000 efectivos, recuerdo haber contado, que eran kilómetros y kilómetros de blindados, de tanques que iban, y de pronto se tienen que retroceder. Y lo que eran 72 horas, que era tomarse la capital y sacar del poder, me imagino, al presidente Zelensky, toman y hace Putin una redefinición de objetivos. Y va y se concentra en la región del Donbass. Estaba totalmente preparadas las Fuerzas Armadas de Ucrania para esta invasión, embajador Yudny? Yo diría que, bueno, estábamos preparados porque habíamos sido advertidos por todos los aliados que tenían con sus datos de inteligencia que Rusia va a atacar. Lo que pasa es que mucha gente en Ucrania no creía que nos iban a atacar. ¿Cómo puede atacar un pueblo hermano, como se llamaban ellos, a otro pueblo con tanta fuerza, con tanta destrucción, con tanta muerte? Así que si las Fuerzas Armadas estaban preparadas, la mentalidad de la gente tal vez no estaba preparada para eso. Déjeme ir al tema de los pueblos, embajador. ¿Cuál es la real vinculación entre un ucraniano y un ruso en la historia y hoy? Tuvimos mucha historia entrelazada. Lo que pasa es que Ucrania fue mucho antes creada, el pueblo-estado de los eslavos fue la Rus de Kiev, mucho antes de Moscovia, de Moscú, etc. Y hace 1000 años ya existía ese estado antiguo. Rusia no había existido. Pero después, cuando Ucrania fue conquistada por los tártaros y mongoles, después pasó a formar parte de varios imperios y finalmente el imperio ruso. Y los ucranianos siempre eran dominados. No teníamos nuestro estado, nuestra estatalidad hasta el año 1917, cuando fue la primera República Popular Ucraniana, que no duró más que 3 años. Y después, en 1991, finalmente, cuando cayó la Unión Soviética, Ucrania se liberó y se proclamó como una república independiente. Pero siempre fuimos como un hermano menor en este conjunto de llamados hermanos tratado por Rusia. Embajador Yuri Yudny, cuando se desploma la Unión Soviética, ustedes se independizaron, se habían ya independizado, se produce una irrupción de nuevas naciones dentro de lo que fue ese conjunto de la Unión Soviética. ¿Qué ha significado la independencia de Ucrania? Fue el sueño de muchas generaciones de los ucranianos cumplido. El sueño que nuestros antepasados siempre estaban luchando por él y que finalmente llegó. Y llegó sin derramamiento de sangre, llegó sin mucha lucha, como de manera pacífica. Cayó la Unión Soviética y de repente fuimos independientes. Pero fue una fiesta muy grande para Ucrania porque realmente fue el sueño cumplido. En retrospectiva, ustedes llegaron a tener, cuando hacían parte de la Unión Soviética, uno de los arsenales nucleares más importantes del mundo. Si la memoria no me falla, estamos hablando de 1.500 bombas que estaban allí en el territorio ucraniano. ¿Fue un error
en la negociación haber entregado el arsenal nuclear o no quedaba camino? En aquel momento no había otra opción, no había otra posibilidad, porque estábamos siendo muy presionados por Estados Unidos, por Rusia, por Francia, por otros países para entregarlo. Ahora entendemos que podía haber sido un error, pero lo entendemos ahora. En la situación de entonces, creo que fue la única opción posible para Ucrania seguir recibiendo la ayuda y desarrollarse como Estado independiente. Permítame preguntarle lo siguiente. En la parte este, precisamente en el Donbass, y uno va bajando por Zaporilla, por Jersón y todo esto, encuentra que hay mucho ucraniano que habla ruso. ¿Por qué no nos cuenta qué es lo que ha pasado históricamente entre el vínculo, la cultura, las comidas y mucha costumbre rusa que uno aprecia en ese cordón geográfico? Lo que pasa es que hubo un acontecimiento muy trágico que fue el Holodomor, o la muerte por hambre, en los años 1932-33, cuando Stalin aniquiló físicamente a varios millones de campesinos ucranianos que se oponían al régimen de Stalin, al régimen de colectivización. Entonces, las aldeas que quedaron desiertas, los pueblos que quedaron desiertos, ahí llegaron los colonos rusos y había mucha colonización de Rusia para esta parte del este y del sur de Ucrania, justamente a raíz de Holodomor, de aquella tragedia humanitaria de los años 30. O sea, la ubicación de la ascendencia rusa en lo que hoy es territorio ucraniano fue un producto de colonización. Yo diría que sí. ¿O de desplazamiento de rusos hacia Ucrania? Sí, correcto, sí. Inclusive en algunas regiones de Rusia, como en Kubán, por ejemplo, hay muchos aldeas donde se habla ucraniano hasta ahora. O sea, los ucranianos estaban más expandidos en el territorio de Ucrania, y no solo, en algunas regiones de Rusia también había muchos ucranianos. Pero a raíz de esa destrucción del pueblo, de esa aniquilación, sí, llegó la colonización rusa. ¿Cuánto porcentaje de la población ucraniana habla ruso? Yo no tengo esos números. Yo creo que antes de la guerra había aquí un fenómeno muy interesante. Antes de la guerra yo diría que más de 50% hablaban ruso. Pero cuando comenzó la guerra, cuando vimos que nuestro enemigo es Rusia, ahí se disminuyó mucho la cantidad de personas que hablan ruso, porque todos somos bilingües, hablamos ruso y ucraniano, pero la mayoría de la gente prefiere hablar ucraniano ahora para destacar su identidad nacional y para oponerse, digamos, a lo que es la agresión rusa. Estamos conversando con el embajador de Ucrania acreditado en Chile, Yuri Yuoni. Embajador, tenemos acá unas gráficas que vamos a apoyarnos. Estamos hablando de lo que yo interpretaría como los nudos de un acuerdo de paz. Por supuesto que yo entiendo que cada acuerdo de paz, una negociación, tiene nudos, tiene dificultades, y hemos identificado las siguientes dificultades para que nos ayude a comprender. La más importante es que Rusia dice que estas 4 provincias que ellos se anexaron se tienen que reconocer como de pertenencia de la Federación Rusa. ¿Cuál es la posición ucraniana frente a esa petición? No podemos aceptarlo, no podemos ceder los territorios porque esto está prohibido por la Constitución, pero sobre todo eso está en el corazón de los ucranianos. No podemos dejar nuestros territorios al enemigo, al otro país. O sea, las tierras, los territorios no son negociables para nosotros. La segunda situación que se ve con mucha fuerza planteada por el presidente Zelensky: deme seguridad que Rusia no nos va a volver a atacar, y la seguridad se la pide que la ofrezcan los Estados Unidos con un documento y la Unión Europea. ¿Por qué es tan relevante poner en un acuerdo de paz garantía de seguridad para Ucrania, embajador? Porque sabemos que si termina la guerra hoy, por ejemplo, en un año, 2 años, Rusia puede acumular las fuerzas y atacar de nuevo. Y si ataca Ucrania, si conquista Ucrania, puede ir más allá, más lejos. Los vecinos europeos están muy amenazados, sobre todo Polonia, Chequia, las repúblicas bálticas, etc. Y creemos que sin esa garantía de seguridad muy fuertes, vinculantes también, no podríamos hacer frente a esa nueva agresión rusa. Queremos prevenir esa agresión. Por eso necesitamos fuertemente las garantías tanto de Estados Unidos como de Europa. ¿No es una exageración eso, embajador? Porque Polonia y otras naciones están garantizadas de que su superficie no va a ser atacada por la OTAN. Mire, en el mundo de hoy, bueno, las garantías de la OTAN son muy fuertes, pero podrían no ser suficientes en caso de un ataque ruso, porque realmente vemos que en la OTAN las decisiones no se toman tan rápido. Y Rusia está testando por los países europeos al mandar los drones ahí, al hacer sobrevuelo de algunas bases militares, al hacer otras cosas. La guerra híbrida ya está instalada contra Europa. O sea, pasar de ahí a una guerra real puede ser un hecho. Embajador Yuri, tamaño del ejército y de las Fuerzas Armadas.
¿Por qué creen ustedes que Rusia quiere disminuir el número de efectivos militares ucranianos? Mira, 800.000 que estamos negociando hoy es un número bastante significativo. En el tiempo de paz nunca hemos tenido esos números antes de la guerra. O sea, tener 800.000 para nosotros también no sería una mala solución. Y es un ejército bien profesional, bien entrenado en la guerra moderna y que sabe cómo hacer la guerra más moderna, que es la guerra de los drones, por ejemplo, que no había antes. Y tener esa cantidad de efectivos en las Fuerzas Armadas de Ucrania después de la guerra, creo que sería una buena opción. En la provincia de Zaporilla, que la tiene controlada ya en la región de Zaporilla, la tienen las fuerzas rusas, está la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. La postura del presidente Zelensky es decir, a lo menos el 50% coadministrémosla. Eso es lo que he leído que es la postura de Ucrania. ¿Por qué es tan relevante dentro del sistema eléctrico ucraniano tener el control o la mitad del control de esta planta? Porque, como usted bien dijo, es la mayor central nuclear de Europa y producía antes de la guerra 6.000 millones de megavatios, 6 megavatios, que era mucho, y abastecía una buena parte de Ucrania. Ahora tenemos cortes de luz en Ucrania porque Rusia está atacando la infraestructura energética. Todos los días, todas las noches se está atacando subestaciones, estaciones de generación, transformadores, y mucha parte de Ucrania está sin luz, está sin calefacción, está sin agua por esos ataques. Por eso necesitamos esa energía que venga de esa central y de otras centrales. Es muy importante para Ucrania. Déjeme preguntarle aquí, ¿no es esta una medida de Rusia de intentar que los ucranianos, porque están pasando frío, porque están pasando estas dificultades, tengan un cambio de postura frente a la guerra? Seguramente ese es el objetivo. El objetivo de Rusia es doblar, digamos, el espíritu de los ucranianos, doblegarlos, hacerlos rendirse frente a estas. Por supuesto, es una táctica terrorista que se utiliza Rusia. El levantamiento de las sanciones económicas que le han establecido Estados Unidos y los países europeos principalmente, y el estatus del idioma ruso. ¿Qué pasa con el idioma ruso, embajador? Bueno, el idioma ruso se habla, no está prohibido. Lo que pasa es que tenemos, según la Constitución, un único idioma oficial que es el ucraniano. El idioma ruso se habla en cosas, se estudia en algunos colegios, ya son mucho menos que antes de la guerra, pero igual nadie persigue, nadie tiene persecución del idioma ruso. Si uno, solamente en el ámbito oficial, en el ámbito estatal, se tiene que hablar ucraniano, pero en casa, en la calle, en las tiendas, se puede hablar ruso o ucraniano, o sea, no hay ningún problema con eso. Estamos conversando con el embajador de Ucrania acreditado aquí en nuestro país, Yuri Yuti. Al regreso de una pausa vamos a hablar de la cuestión territorial kilómetro a kilómetro, qué es lo que está pidiendo Rusia y cuál es la visión de Ucrania. Una pausa y estamos de regreso. Ya volvemos con El Mundo Hoy con Libardo Buitrago. De 13 en vivo, noticias siempre. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Los nominados se enfrentan por la salvación. ¡Uy! ¡Botó de un golpe! Y Atenea pide a Ignacia que decida sobre su permanencia. Te doy 1 minuto para tomar la decisión. Debe ser definitiva. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. La manera en que nos informamos cambió. Presentamos T13 Plus, la app de noticias del 13 pionera en información personalizada. Sí, tú eliges las noticias que quieres ver según tus intereses. Donde cuando quieras, desde tu celular, tablet o Android TV. Busca la información que necesites en nuestra nueva plataforma a través de un agente virtual. Y entérate de manera rápida y confiable y con el respaldo de Tele 13. Descarga gratis T13 Plus y súmate a una nueva manera de informarte. T13 Plus, información a tu medida. A tu medida. Vuelve al 13. La fiesta de fin de año nuevo más grande de la región metropolitana. Año Nuevo Torrentel 2026. En vivo y en directo desde la Alameda. Con la conducción de Priscila Vargas, José Luis Repenning y Pancho Saavedra. Drones, fuegos artificiales y los shows en vivo de La Noche y Américo.
Un espectáculo de nivel mundial para celebrar juntos la llegada de un nuevo año. Año Nuevo Torre Entel 2026. Mañana, después de Tele 13 Central. Solo por el 13 y 13 Go. Llega a 13 Rec el fenómeno de audiencia que paralizó a Chile hace 22 años. Revive las apasionantes historias de la familia Mercader en la icónica teleserie Machos. Sintoniza 13 Rec, el pasado con nuevos ojos. Mañana me caso con Bernardo y anoche volví a soñar con Rodrigo. No quisiera complicarte la vida, pero Rodrigo regresó esta mañana. Me fui porque recibí esto. ¿Cómo pudiste creer todas estas mentiras? Sospecho que quien está detrás de esa carta es el hombre con el que te vas a casar, o la que dice ser tu mejor amiga. Que empiece el show. Traidores. Sigue con El Mundo Hoy con Libardo Buitrago. De 13 en vivo. Noticias siempre. Estamos en El Mundo Hoy. Hemos invitado al embajador de Ucrania acreditado en nuestro país, Yuri Yudny, que nos está ayudando a entender las claves de este acuerdo, por supuesto, desde la perspectiva de Ucrania. Vamos aquí al mapa de lo que hasta el momento, cómo está la situación bélica al día de hoy. Según mis cuentas, embajador, y si hay un error en mi responsabilidad, Rusia tiene hoy tomado el territorio ucraniano el 14,5%. Cuando se partió el conflicto, Ucrania tenía 603.628 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Rusia hoy controla el 88.214 kilómetros, que es esta parte que está coloreada acá. No contemos a Crimea, que son 27.000 kilómetros, que eso los tomó el 2014. Esto es lo que ustedes también, lo que está coloreado con este color como azul, ustedes lo recuperaron a la invasión. Sí. Es esto lo que está en juego. Deduzco también que Putin lo que quiere es el Donetsk, pero que le incorporen sin mediar que ellos hayan tomado acá, que esta parte del Donetsk, esta parte de Zaporilla y Arta de Jersón, que son más o menos 20.000 kilómetros adicionales, que se los entreguen en este acuerdo de paz. Está correcto. Realmente ellos quieren conquistar más territorios sin poder conquistarlo por la fuerza. Entonces quieren hacerlo a través de convenio, un acuerdo, o sea, que dejemos, que saquemos nuestras tropas de esos territorios, que los entreguemos en el plato como si nada. Pero ahí también hay gente ucraniana viviendo, hay ciudades ucranianas muy importantes en esta parte que no han logrado conquistar en los 4 años de la invasión, no han logrado conquistar ahí, se avanzaron muy poco, sí, se avanza un poquito, pero no lograron. Y quieren que ahora conquistarlo sin fuerza, sin nada. Vamos a ver otra gráfica. Estos son los cálculos que, como le contaba, durante una semana estuve sacando para poder tener esta conversación. Los rusos tienen del 99,6% de Lugansk tomado, del Donetsk tienen el 76,5%, de Zaporilla el 77% y de Jersón el 71,8%. Estos son los porcentajes. Una de las alternativas que se está barajando es construir una línea en esta parte, congelar el frente de batalla. ¿Qué significa eso, embajador? Eso significa que de momento, o sea, para iniciar las negociaciones, sabemos que no podemos recuperar por fuerza lo que fue conquistado. Por eso necesitamos una tregua, un alto el fuego para poder negociar la paz, y para eso hemos acordado congelar la situación donde está la línea de frente actual como base para las negociaciones. No sacar las tropas ucranianas de allá, pero congelar como está ahora y seguir negociando en el futuro la recuperación de esos territorios. ¿Eso es posible, embajador, realmente? Es decir, es posible decir, ¿sabe qué? Vamos a congelar acá. ¿Quién garantiza que de pronto ni un soldado ucraniano ni un soldado ruso dispare para otro lado y los altos al fuego, que son tan frágiles, se quiebren? Para eso necesitan las garantías de seguridad. Y los europeos, en el ámbito de la Alianza de los Voluntarios, ya han decidido que van a mandar tropas a Ucrania. Algunos países van a mandar tropas para monitorear esa línea. O sea, cuando se alcance la paz o una tregua, ahí se van a instalar las tropas europeas de algunos países europeos para justamente monitorear esa tregua para que no se viole. Le escuché al portavoz y a Vladimir Putin decir que tropas aquí, tropas europeas, sería casi otro caso de conflicto para Moscú.
No, no creo que sea caso para conflicto. Para nosotros sería más una misión para monitorear. Y monitorear se puede de diferentes formas. Se puede hacer un patrullaje aéreo, un patrullaje marítimo por el Mar Negro y también instalar algunas tropas ahí. Eso está en discusión. Ahora en enero en París se va a reunir la coalición y van a definir qué país va a responder por qué parte de esa garantía de seguridad. El total de la superficie que aspira Rusia son 108.227 kilómetros cuadrados, lo que han hecho saber. Controlan 88.213 kilómetros y Ucrania tendría a la aspiración de Rusia dar 20.613 kilómetros adicionales sin disputa. No se negocia, los territorios no se negocian. Esa es la posición de principio del presidente Zelensky, de todo el pueblo ucraniano. O sea, no podemos entregarles territorios que no habían conquistado. Otra cosa que ha planteado el presidente Zelensky es que haya un referéndum de cualquier acuerdo de paz alcanzado con Rusia que se someta a referéndum. ¿Eso es posible en este caso? Es posible si Rusia garantiza una tregua y no dispara, o sea, para un referéndum, para unas elecciones, se necesitan condiciones de paz. Y si Rusia se compromete, por ejemplo, a no disparar durante 60 días, se podría organizar un referéndum o inclusive unas elecciones. Embajador, otro de los nudos, como ya lo hablábamos, es que aquí en Zaporilla está la central nuclear de Zaporilla. Correcto. ¿Por qué está esta central metida con tanta importancia dentro del conflicto? Los rusos dicen, esto es mío, y ustedes dicen, a lo menos veamos una fórmula distinta de coadministración. Lo que pasa es que esta central estaba administrada por Ucrania y tiene muchas tecnologías que ya se han introducido por los ucranianos. Los rusos no tienen esas tecnologías. Ahora no está produciendo energía eléctrica, está parada esa. Pero a pesar de eso está muy frágil porque está suministrada por una red para congelar los líquidos, para resfriar los líquidos, etcétera. Necesita una línea que viene de fuera y los rusos están atacando esa línea a veces. Está en control de ellos, pero queremos recuperar nuestro control, aunque sea parcial, sobre esta situación, porque los ingenieros ucranianos son los que pueden operar estas... Si hubiese un acuerdo de paz en el caso hipotético que uno desearía, ¿quién no desea la paz en el mundo? ¿Qué va a ocurrir con todos aquellos ucranianos que se desplazaron por el mundo, que son más de 7 millones de ucranianos que están regados mundialmente? Nos gustaría que regresaran a Ucrania. Sabemos que va a ser difícil porque algunos no tienen dónde regresar. Tienen sus casas destruidas, tienen sus pueblos destruidos, pero el gobierno ucraniano va a organizar, digamos, una ayuda humanitaria para que regresen. Los que quedaron ahí, bueno, que tienen profesión ahí, hijos ahí estudiando, seguramente van a quedarse en sus países. Pero nuestra intención es que regrese cuanto más ucranianos para poder recuperar la economía del país. ¿Y los desplazados internos, los que tuvieron que moverse de provincia y de región, qué va a pasar con ellos, embajador? No, ellos también tienen que regresar a sus hogares. Si no están bajo la ocupación rusa o si no están destruidos, también les facilitaremos condiciones para que regresen a sus hogares, para que empiecen la vida de nuevo. Pues uno aquí solamente aspiraría a que se alcanzara la paz. Correcto. Pero una paz justa. Las paz que duran en el mundo son aquellas que se hacen en donde las partes den algo. Por lo pronto ustedes estarían dando territorio. No sabemos aún qué estarían por disponer a dar los rusos. Eso está por saberse. Embajador Yuri, muchas gracias por venir a conversar en El Mundo Hoy, ayudarnos a entender, por supuesto, desde su mirada, desde la mirada ucraniana, las claves de esta discusión del acuerdo de paz. Vuelvo y digo que ojalá se materialice. Muchas gracias. Y solo quería agregar, si puedo, que bueno, las negociaciones están en curso, como dijo bien, estaba en Estados Unidos, ahora en París, en otros países. O sea, estamos empeñados para lograr esa paz justa, una paz duradera, una paz sustentable para Ucrania. La parte ucraniana está muy interesada, muy empeñada en eso, junto con nuestros aliados europeos, con Estados Unidos. La otra parte no lo quiere tanto, así que estamos en eso. Hemos aprendido del mundo que toda aquella paz que no es justa, que no es equitativa, termina siendo un conflicto duradero y permanente en el tiempo. Embajador, muchas gracias y hasta la próxima semana estaremos aquí en El Mundo Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme.